En el día del juicio final, mi esposo Tmain me demandó por divorcio acusándome de ser una madre y una esposa fracasada. Incluso exigió todas las propiedades y la custodia de mi hija. Sin embargo, dentro de la sala del tribunal, escuché una frase que me dejó paralizada. Era la voz de mi hija de 7 años, Saria, preguntándole al juez, su señoría, ¿puedo mostrarle algo que mi mami no sabe? El juez asintió con la cabeza. Mi hija dio un paso adelante, levantó su tablet y presionó el botón de reproducir. Cuando el video comenzó, todos en la sala quedaron congelados en un silencio atónito. Antes de que inicie la historia, por favor, déjenos un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos están viendo. No olviden dar like y suscribirse para que este canal pueda crecer y traerles más historias emocionantes. Aquella mañana comenzó como cualquier otra en su hogar. Nala, vestida con ropa sencilla, llevaba trabajando en la cocina desde el amanecer. El tenue aroma de un desayuno caliente se mezclaba con el olor del detergente proveniente de la lavadora, girando en el pequeño rincón de lavandería. Nala se movía rápido, pero en silencio, casi sin hacer ruido. Con los años, había aprendido a moverse como una sombra en su propia casa, un esfuerzo por no perturbar la tranquilidad de su esposo, Tmain. A las 6:00 de la mañana, Tmain bajó desde el segundo piso. Lucía impecable. En cuanto apareció con su camisa perfectamente planchada, Nala colocó inmediatamente una taza de café negro caliente y un plato de desayuno humeante sobre la mesa. Tmain se sentó y tomó la taza sin siquiera mirarla. «El café está un poco amargo hoy», dijo Tmain con sequedad, con los ojos fijos en la pantalla de su celular. «Lo siento, cariño». «Pensé que esta vez lo había medido bien», respondió Nala en voz baja. Tmain no respondió. Simplemente apartó el plato de desayuno y comió unas cucharadas en silencio. Nala se quedó de pie cerca de la mesa esperando torpemente por cualquier otra orden. No hubo ninguna. El silencio entre ellos era tan denso y frío que parecía congelar el vapor caliente que subía del café sobre la mesa. Nala había olvidado la última vez que compartieron un desayuno lleno de risas. Probablemente había sido hacía 2 o 3 años cuando Tmain comenzó a trabajar hasta tarde y sus viajes de negocio se hicieron más largos. «¿Saria ya se despertó?», preguntó Tmain sin levantar la mirada. «Sí, cariño, se está bañando». «Bajará pronto para desayunar», dijo Nala. Efectivamente, poco después se escucharon los pequeños pasos bajando las escaleras. Saria, su hija de 7 años, corrió hacia ellos con su impecable uniforme de escuela privada. Su sonrisa era brillante, un contraste total con la atmósfera de la mañana. «Buenos días, mami y papi». Saria besó la mejilla de Nala y se dirigió hacia Tmain. Él finalmente dejó el teléfono y forzó una leve sonrisa hacia su hija. «Buenos días, princesa». «Termina tu comida. Papá te llevará a la escuela». «¡Wow, voy con papi!», exclamó Saraya con alegría. Nala soltó un suspiro de alivio. Al menos frente a Saria, Tmain hacía un esfuerzo por mostrar calidez. Esa breve hora del desayuno era el único momento familiar que tenían. Apenas Saria terminó de comer, Tmain se levantó de inmediato, tomó su maletín, besó la frente de la niña y se dirigió a la puerta principal. Como siempre, pasó al lado de Nala, como si ella no existiera. Sin un adiós, sin un beso, ni siquiera una mirada. Solo el rugido de su auto de lujo alejándose dejó a Nala sola en la inmensidad de su gran casa. Nala pasó el resto de la mañana con su rutina: recoger la mesa, lavar los platos, hacer la lavandería y ordenar las habitaciones. Lo hacía todo con eficiencia. Siempre se esforzaba por mantener la casa perfecta. Pensaba que si la casa estaba lo suficientemente limpia, si la comida era lo suficientemente deliciosa, si ella era lo suficientemente silenciosa, tal vez el viejo Tmain regresaría. Pero el viejo Tmain parecía haberse ido hacía mucho tiempo. Al mediodía, Nala fue a recoger a Saria de la escuela. Era su momento favorito del día. Le encantaba escuchar a Saria hablar sobre sus amigas, su clase de arte o lo que había llevado en su lonchera. «Mami, hoy me gané 5 estrellas doradas de la maestra». «Contesté bien la pregunta», canturreó Saraya feliz, agarrada de la mano de su madre.
«¡Wow! Mi hija es tan inteligente», la felicitó Nala sinceramente pellizcando su pequeña nariz. Cuando llegaron a casa mientras Nala ayudaba a Saria a quitarse los zapatos, escuchó el sonido de una motocicleta deteniéndose frente a la puerta principal. Un mensajero uniformado gritó su nombre. «Nala, un paquete para usted». Nala frunció el ceño. Ella no había pedido nada. Caminó hacia la puerta y recibió un sobre grande, grueso y marrón. No había nombre del remitente, solo el logo de un bufete de abogados en la esquina superior derecha. El corazón de Nala comenzó a latir incómodo. «¿Quién es mami?», preguntó Saria, que la había seguido. «No lo sé, princesa. Probablemente es solo correo basura». «Ve a cambiarte y luego almorzamos», dijo Nala tratando de mantener la voz firme. Después de que Saria corrió a su habitación, Nala se sentó en el sofá de la sala. Sus manos temblaban ligeramente mientras rompía el sobre. Dentro había un grueso montón de papeles. La primera frase en la parte superior hizo que Nala se quedara sin aire. Petición de disolución de matrimonio. El mundo de Nala pareció detenerse. Sus oídos zumbaban. Volvió a leer las palabras esperando que sus ojos la estuvieran traicionando. Demandante Tmain. Demandada Nala. Motivo de la demanda: la esposa ha fallado totalmente en el cumplimiento de sus deberes maritales. Nala sintió náuseas. Fracasada, ella había dedicado su vida entera a esa casa. Había renunciado a su carrera a petición de Tmain. Había cuidado de Saria. Se aseguraba de que las camisas de Tmain estuvieran impecables cada mañana. ¿Qué quería decir con fracasada? Siguió leyendo los capítulos siguientes. Su vista se nubló ante las exigencias que Tmain presentaba. Las demandas eran crueles. Tmain no solo estaba pidiendo el divorcio, sino que también solicitaba la custodia total de Saria, alegando que Nala era emocionalmente inestable e incapaz de criar adecuadamente a la niña. Y lo más devastador de todo, exigía la totalidad de los bienes matrimoniales, incluida la casa en la que vivían, con el argumento de que Nala no había contribuido económicamente, y que todos los bienes eran únicamente resultado del esfuerzo de Tmain. Nala se desplomó débilmente sobre el frío suelo de madera. Los papeles quedaron esparcidos a su alrededor. Así que por eso Tmain había estado tan frío durante meses. Todo había sido un plan tramado en secreto a sus espaldas. La puerta principal se abrió. Tmain había regresado del trabajo inusualmente temprano. Se quedó en el umbral mirando a Nala tirada en el suelo, y luego a los papeles dispersos. Su expresión era fría y sin un rastro de culpa. «Cariño». «¿Qué? ¿Qué significa esto?», balbuceó Nala con voz temblorosa mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Tmain se quitó los zapatos en silencio. Caminó hacia ella aflojándose la corbata. No lo negó ni lo explicó. Simplemente dijo con frialdad: «Es exactamente lo que leíste. Ya no quiero vivir contigo, Nala. Has fallado. Has fallado como esposa y como madre». «¿Fallado?», gimió Nala con incredulidad. «Yo he cuidado esta casa y he criado a Saria». «¿Cuidar la casa?», se burló Tmain con desprecio. «Lo único que has hecho es gastar mi dinero. Saria necesita una mejor madre, una competente, no alguien que solo sabe llorar y quejarse como tú. Pero todos los bienes esta casa. Y Saria, cariño, no puedes quitármelos». Nala comenzó a gritar histéricamente. Tmain se agachó y la miró con una expresión afilada llena de odio, un odio que Nala jamás había visto en él. «Puedo y lo haré. Mi abogado ya tiene todas las pruebas reunidas. No obtendrás nada, Nala. Saldrás de esta casa sin un solo dólar». Tmain se levantó y alisó su traje. Miró hacia las escaleras asegurándose de que Saria no pudiera oír. «Y prepárate». Sonrió con una sonrisa helada que le heló la sangre a Nala. «Mi abogado dice que incluso tu propia hija testificará en el tribunal sobre lo incompetente que eres como madre». Nala se quedó paralizada del terror y su corazón se rompió en 1000 pedazos. Tmain no solo quería divorciarse de ella, quería destruirla completamente. Nala no durmió esa noche. Después de la cruel confrontación, Tmain se había retirado al cuarto de huéspedes
y cerró la puerta con llave como si Nala fuera una amenaza. Nala pasó la noche en la habitación de su hija sentada en la silla junto a la cama, observando el rostro sereno de Saraya mientras dormía. Sus lágrimas no dejaban de caer. ¿Cómo podía Tmain decir que Saraya testificaría contra ella? Saraya era todo para ella. ¿Qué le habrían dicho a su pequeña? Ese pensamiento la atormentó más que cualquier otra acusación. A la mañana siguiente, Tmain actuó como si nada hubiera pasado. Despertó a Saraya, preparó su uniforme y la llevó a la escuela. No dirigió ni una palabra a Nala. Cuando Saraya preguntó por qué su madre tenía los ojos hinchados, Tmain respondió con indiferencia. «Mami no se siente muy bien, princesa. Cuando se fueron, el verdadero terror se apoderó de Nala. Tenía que luchar. No podía rendirse con Saraya tan fácilmente». Tomó su teléfono y buscó los nombres de abogados de divorcio reconocidos en la ciudad. Pero la dura realidad la golpeó pronto. Los abogados necesitaban dinero, una tarifa de anticipo, honorarios de consulta. Nala se dio cuenta de que no tenía dinero. Durante todos esos años, Tmain solo le daba una asignación mensual ajustada exactamente para la comida y los gastos escolares de Zarya. No había margen para ahorrar nada. Su única esperanza era la cuenta conjunta, la que ella creía que era su fondo familiar de emergencia. Con manos temblorosas, Nala abrió la aplicación del banco en su teléfono. Introdujo la contraseña con el corazón latiendo desbocado. Cuando el saldo apareció en la pantalla, Nala sintió que las piernas le fallaban. 0. La cuenta estaba en $0. No podía ser. Debería haber cientos de miles de dólares allí. Nala actualizó repetidamente esperando un error del sistema. Pero el número 0 seguía allí inmóvil. Abrió el historial de transacciones y sus ojos se abrieron de horror. Durante los últimos 6 meses, Tmain había estado retirando sistemáticamente grandes cantidades de dinero, transfiriéndolas a otra cuenta que Nala no conocía. La última retirada había sido hecha apenas 3 días atrás, vaciando el resto de la cuenta. Tmain había planeado todo. No solo se marchaba, la había incapacitado financieramente para que no pudiera defenderse. Nala lloró desesperada. ¿Cómo iba a contratar un abogado sin un solo dólar? Recordó sus joyas de boda. Corrió a su habitación y abrió su caja de joyas. Estaba vacía. Solo quedaban algunas baratijas de imitación. Tmain se había llevado incluso sus reliquias familiares. En su desesperación, Nala recordó a una vieja amiga que trabajaba en una agencia de asistencia legal. La llamó y le contó lo que estaba pasando. Su amiga sintió pena, pero no podía hacer mucho excepto darle un nombre. «Se llama abogado Abernathy», le dijo. «Tiene una pequeña oficina en el segundo piso de un viejo centro comercial. No es un abogado caro, pero es honesto y dedicado. Ve a verlo. Explícale tu situación. Tal vez pueda ayudarte». Nala no tenía otra opción. Con el poco dinero en efectivo que le quedaba en su bolso, tomó un taxi y fue a la dirección que su amiga le dio. La oficina del abogado Abernathy era exactamente como su amiga la había descrito: pequeña, modesta y ubicada en el segundo piso de un edificio antiguo con pintura descascarada. El abogado Abernathy era un hombre negro de mediana edad con gafas gruesas y un porte tranquilo. Escuchó pacientemente la historia de Nala sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando y tomando notas. Cuando Nala terminó, el abogado Abernathy exhaló un largo suspiro. «Nala, esto va a ser una batalla cuesta arriba», dijo en voz baja. «Tu esposo ha preparado todo esto muy minuciosamente. No solo quiere un divorcio, quiere destruirte». «Lo sé, abogado, pero no me importan las propiedades. Solo quiero a Saraya. Por favor, ayúdeme. No tengo dinero ahora, pero le pagaré. Le pagaré en cuotas». «Haré lo que sea», suplicó Nala desesperada. El abogado Abernathy la miró durante un momento. «Dejemos el tema del dinero para después, Nala. Lo importante ahora es que debemos actuar rápido. Esta demanda ya fue presentada. Tenemos que preparar una respuesta de inmediato». El abogado Abernathy le pidió a Nala que esperara. Salió de la habitación y regresó unos minutos después, con una carpeta llena de fotocopias. Eran los documentos de la demanda presentada por la parte de Tmain.
El abogado de tu esposo es el abogado Cromwell. Es conocido por ser astuto y por no dudar en usar tácticas sucias, dijo el abogado Abernathy con firmeza. Vamos a ver qué pruebas han presentado. Nala asintió. Su corazón latía con fuerza. El abogado Abernathy abrió la carpeta. La primera página eran fotografías. Nala quedó en shock al ver fotos del interior de su casa, fotos de platos sucios acumulados en la cocina, fotos de la sala llena de juguetes tirados, fotos de ropa sucia amontonada en el cesto de la lavandería. «Pero esto es injusto», protestó Nala. «Estas fotos las tomó cuando yo estaba enferma. Tuve fiebre alta durante 3 días. Y Timhain no quiso ayudar en absoluto. Las tomó a propósito». «Nala, me temo que esto está manipulado para hacer parecer que eres una persona perezosa que no mantiene la casa», respondió el abogado Abernathy, con una expresión amarga. Pasaron a las siguientes páginas. Eran los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Nala vio una lista de cargos por bolsos de lujo, joyas y cenas en restaurantes costosos que ella nunca había comprado. «Eso no soy yo. Yo no compré esas cosas». «¿Era una tarjeta adicional a tu nombre?», preguntó el abogado Abernathy. «Sí, una adicional. Timhain la administraba. Me dijo que la usara si la necesitaba, pero él la tomaba seguido diciendo que su tarjeta principal había excedido el límite». «Dios mío». Me tendió una trampa. Nala sintió que el mundo le daba vueltas. Comprendió que cada aparente pequeña amabilidad de Timhain en realidad había sido parte de su plan malvado. Y entonces, el abogado Abernathy se detuvo en un documento grueso casi al final. Y esto es lo más perjudicial, Nala. ¿Qué es abogado? Es el testimonio de un perito, una psicóloga infantil. El abogado Abernathy le entregó el informe a Nala. Ella lo leyó. El informe estaba escrito en términos clínicos fríos. Decía que la psicóloga había realizado observaciones encubiertas de las interacciones de Nala con Saria. La conclusión era que Nala era emocionalmente inestable, que descuidaba las necesidades de su hija, y que era una madre perjudicial para el desarrollo psicológico de Saraya. El informe recomendaba la custodia total para Timhain, por el bienestar mental de la niña. Esto no tiene sentido. ¿Cuándo se hizo esta observación? Yo nunca conocí a una psicóloga. La voz de Nala temblaba violentamente. Según este informe, la observación se realizó en lugares públicos, en el parque, en el centro comercial. Y cuando ibas a recoger a tu hija de la escuela, explicó el abogado Abernathy, mirándola fijamente. Esto es una locura. Saria siempre parecía feliz conmigo. Esto es difamación. ¿Quién es esa psicóloga? El abogado Abernathy dio vuelta a la portada del informe. Su nombre es Valencia. Una mujer llamada doctora Valencia, dijo. Aquí están todas sus credenciales. Parece muy profesional y convincente. El abogado Abernathy miró a Nala seriamente. Nala, ¿conoces a esta mujer? Valencia Nala negó con la cabeza desconcertada. Sus lágrimas comenzaron a caer de nuevo. No, abogado, no la conozco. Nunca la he visto en mi vida. La realidad de vivir bajo el mismo techo con el hombre que planeaba destruirla era un infierno silencioso. Timhain no se había ido de la casa. Simplemente se había mudado al cuarto de huéspedes. La que alguna vez fue un hogar cálido, ahora se sentía como un campo de batalla congelado. Con minas emocionales escondidas en cada rincón, Nala tenía que vivir con su enemigo, verlo cada mañana, y fingir que todo era normal frente a Saraya. Timhain ejecutaba su estrategia perfectamente frente a la niña. Era el mejor padre del mundo. Empezó a regresar del trabajo más temprano de lo habitual, algo que no hacía desde hacía meses. Traía regalos caros. Una noche regresó con una caja grande con una princesa de caricatura en la portada. «Esta es tu nueva tablet, Saria», exclamó Timhain abrazando a la niña. «Esta es mucho mejor que la vieja. Tiene una mejor cámara y papá instaló muchos juegos para ti». Los ojos de Saraya brillaron. «Wow, gracias». Papi Nala, que estaba doblando la ropa en la sala, solo pudo tragar saliva. Le dolía el corazón. Sabía exactamente lo que Timhain estaba haciendo.
Estaba comprando la lealtad de su hija. Nala no podía competir. No tenía ni $1 para comprarle algo a Saria. ¿Ves, princesa?, dijo Timain mirando a Nala con una mueca burlona mientras encendía la nueva tablet. Cuando vivas con papá podrás comprar un juguete nuevo cada semana, a diferencia de alguien que solo sabe doblar ropa. Nala detuvo el movimiento de sus manos. Tenía un nudo en el pecho. Quería gritar. Ella quería insultar a Timain, pero no podía hacerlo delante de Saraya. Si se enojaba, solo confirmaría la acusación de Timain de que era emocionalmente inestable. Así que Nala continuó doblando la ropa en silencio con la cabeza agachada, dejando que el veneno de Timain llenara la habitación. El terror continuó día tras día. Timain minaba sistemáticamente la autoridad de Nala como madre. Si Nala preparaba la cena, Timain entraba en la cocina, probaba la comida y decía: «Frente a Saraya, cariño, la sopa está un poco salada otra vez». «No te preocupes, mañana pediremos comida». Si Nala se preparaba para ayudar a Saria con la tarea, Timain la interrumpía. «Déjame a mí. La forma en que mamá te enseña es demasiado complicada. Te vas a confundir». Nala se sentía cada vez más pequeña, cada vez más invisible en su propia casa. Empezó a dudar de sí misma. ¿De verdad cocinaba tan mal? ¿De verdad era incapaz de enseñar a su hija Timain? Interpretaba su papel demasiado bien, haciendo que Nala pareciera una mujer inepta. Saria, atrapada en medio, comenzó a mostrar signos de confusión. Era evidente que amaba a su madre, pero también disfrutaba toda la atención y los regalos de su padre. A veces Saria se aferraba a Nala como si buscara protección, pero otras veces parecía incómoda, especialmente después de que Timain le susurraba algo. Una noche Nala no pudo dormir. Caminó silenciosamente hacia la habitación de Saria para asegurarse de que su hija estuviera bien. Abrió la puerta apenas un poco. Saria dormía profundamente. En su escritorio estaba la nueva tablet que Timain le había comprado. Pero cuando Nala se acercó para acomodar las sábanas de su hija, vio algo extraño. La pequeña mano de Saria apretaba algo bajo la almohada. No era su osito de peluche favorito. Nala observó con atención. Su corazón dio un vuelco. Era la vieja tablet de Saria, la barata, la que tenía la pantalla rota en varios lugares, la misma que Nala siempre le decía que no usara por miedo a que los pedazos de vidrio la lastimaran. Nala frunció el ceño. ¿Por qué Saria seguía guardando aquella tablet rota? ¿Por qué esconderla bajo la almohada cuando la nueva estaba sobre el escritorio? Nala no lo entendía. Pensó que era solo el apego emocional de una niña a un juguete viejo. No sabía que aquella tablet rota guardaba un secreto que iba a cambiarlo todo. Volvió a su habitación. Su mente estaba aún más confundida. El clímax ocurrió unos días después. Nala estaba esperando que Saria regresara de la escuela. Le había prometido que le hornearía su pastel de chocolate favorito, pero pasó una hora después de la salida y Saria no llegaba. Nala llamó a la escuela. Le dijeron que Saria había sido retirada por Timain. El corazón de Nala se hundió. Timain no le había dicho nada. Lo llamó varias veces, pero él no contestó. Pasaron 2 horas. Pasaron 3. Nala estaba casi loca de preocupación, caminando de un lado a otro en la sala con lágrimas en los ojos. No fue hasta las 9 de la noche, cuando escuchó el auto de Timain. Saria entró riendo, cargando una gran bolsa llena de cosas de un parque de diversiones. Detrás de ella, Timain caminaba con una sonrisa burlona. ¿Dónde has estado, cariño? ¿Por qué te llevaste a Saria sin decirme nada? Me estaba muriendo de preocupación, gritó Nala con una voz llena de lágrimas y rabia. Papi me llevó a Wonderland Park, mami. Fue muy divertido, exclamó Saria feliz. Timain miró fríamente a Nala. ¿Y qué soy su padre? Tengo derecho a llevarme a mi propia hija. Además, tú no estás haciendo nada en esta casa. Pero debiste avisarme. ¿Para qué? Para que arruinaras nuestra diversión con tu drama. Fue entonces cuando Nala lo olió. Era un perfume de mujer, un aroma suave pero desconocido, impregnado en la camisa de Timain. No era el perfume de Nala, ni la loción que él solía usar.
Cariño tú. Timain siguió la dirección de la mirada de Nala. Sabía que ella había percibido el olor. No se inmutó. En cambio sonrió. Esperó a que Saria corriera a su habitación para guardar sus nuevos juguetes. A solas, Timain se acercó a Nala. Su rostro quedó muy cerca del de ella, y su voz sisió baja llena de veneno. ¿Lo notaste? ¿De verdad pensaste que iba a vivir para siempre con una mujer tan aburrida como tú? No eres nada comparada con ella. Nala dio un paso atrás buscando aire. Había otra mujer. Todo aquello, todas las acusaciones no eran más que un intento de deshacerse de ella para estar con la otra. ¿Quién es?, susurró Nala. No es asunto tuyo. Es una mujer exitosa, inteligente. Una mujer que sí sabe cómo complacer a un hombre no como tú. Esa noche, Saraya entró a la habitación de Nala. «Mami, ¿por qué estás llorando?» Nala se secó las lágrimas de inmediato. «Estoy bien, princesa, solo me duele un poco la cabeza». Saria la miró con una expresión difícil de descifrar. «¿De verdad estás enferma, mami?» «Papi dice que como estás enferma estás triste y enojada muchas veces. Papi dijo que si vivo con él, después tú podrás descansar y mejorar». El corazón de Nala se rompió. Timain había estado inyectando veneno en la mente de su pequeña hija. Había manipulado a Saria, haciéndole creer que era un acto de bondad alejarse de su madre porque supuestamente estaba enferma. Nala abrazó fuerte a Saria. «Saria, escúchame. Yo no estoy enferma. Yo te amo muchísimo. Te prometo que no me voy a enojar más». Pero el daño ya estaba hecho. Nala vio la duda en los ojos de su hija. Timain, que estaba escuchando la conversación desde la puerta, solo esbozó una sonrisa burlona en la oscuridad. Pasó junto a Nala todavía aturdida y le dio un golpecito en el hombro fingiendo simpatía. «Disfruta mientras puedas», murmuró con burla al oído de Nala. «Pronto ni siquiera querrá llamarte mamá». La audiencia de mediación fue una broma cruel. Estaban sentados en una pequeña habitación sofocante. El mediador asignado por el tribunal intentaba encontrar un punto medio. El abogado Abernathy comenzó con una voz calmada. «Timain, Nala no pide mucho. Solo quiere la custodia de Saraya, o al menos custodia compartida. En cuanto a los bienes podemos hablarlo». Antes de que el abogado Abernathy pudiera terminar, el abogado Cromwell, elegante y caro, lo interrumpió rápidamente. «No hay nada de qué hablar», dijo el abogado Cromwell con dureza. Golpeó el expediente que tenía en las manos contra la mesa. «La posición de nuestro cliente es clara. Nala es la parte fracasada en este matrimonio. Ha quedado demostrado que falló en mantener el hogar y criar a la niña. Nuestro cliente exige la custodia total para el futuro de Saraya». Timain estaba sentado a su lado con el rostro inexpresivo como si él fuera la víctima. «Yo solo quiero lo mejor para mi hija», dijo con un tono de falsa tristeza. «Alejarla de su madre es lo mejor para ella». Nala tembló. El abogado Cromwell se burló con una ligera risa. «Nala, si sigues insistiendo, llevaremos esto a juicio. Y te aseguro que todas las pruebas que tenemos te humillarán. Las fotos, los estados de cuenta, el testimonio experto. Será mejor que firmes este acuerdo. Nuestro cliente está siendo benevolente al permitirte irte de la casa sin una contrademanda. Vete de mi casa sin nada y sin Saria». «¡Estás loco!», gritó Nala. El mediador intentó intervenir, pero Timain y su abogado eran inflexibles. La mediación se rompió por completo. El abogado Abernathy le dio una palmada en el hombro a Nala mientras salían. «Mantente fuerte, Nala. La verdadera batalla empieza ahora». Se acercaba el primer día del juicio. Nala tenía un nudo en el estómago desde la mañana. El abogado Abernathy le recordó que debía mantener la calma a toda costa. La sala del tribunal era fría e intimidante, con paredes altas de madera, sillas pesadas y el mazo del juez luciendo muy autoritario. Timain estaba sentado al otro lado, luciendo muy confiado junto al abogado Cromwell. El juicio comenzó. El abogado Cromwell habló primero. Lo hizo con fluidez y su voz sonaba fuerte y segura.
presentó su versión de los hechos. Mostró las fotos de la casa desordenada acusando a Nala de ser una ama de casa perezosa y descuidada. Mostró los estados de cuenta de la tarjeta de crédito acusando a Nala de ser derrochadora e irresponsable. Su señoría, dijo el abogado Cromwell dramáticamente. Mientras mi cliente Tremaine trabajaba duro para ganar el dinero, su esposa estaba en casa desperdiciándolo y descuidando a su hija y su hogar. Nala quería gritar que todo era mentira, que Tremaine la había tendido una trampa que él había usado. La tarjeta que él había tomado las fotos a propósito cuando ella estaba enferma. Pero lo único que pudo hacer fue apretar las manos bajo la mesa. El abogado Abernathy la detuvo con una mirada tranquilizadora. Cuando fue el turno del abogado Abernathy, intentó refutar. Explicó que las fotos estaban fuera de contexto. Explicó que los estados de cuenta habían sido usados por el propio Tremaine. Pero sus argumentos sonaban débiles. Era la palabra de Nala contra las pruebas físicas que presentaba el abogado Cromwell. El juez tomaba notas, pero su expresión era indescifrable. Y entonces llegó el momento que Nala más temía. La parte demandante llama a su testigo experto, anunció el abogado Cromwell, la doctora Valencia, psicóloga infantil. La puerta de la sala del tribunal se abrió. Una mujer entró. Nala contuvo la respiración. La mujer era hermosa, muy elegante. Llevaba el cabello recogido perfectamente, vestía un blazer profesional y caminaba con un paso seguro. No parecía una mujer malvada. Parecía convincente. Cuando la mujer prestó juramento, Nala percibió el mismo perfume, la misma fragancia que impregnaba la camisa de Tremaine aquella noche. El corazón de Nala se detuvo. Era ella la amante de Tremaine, y ahora estaba fingiendo ser psicóloga infantil. Valencia se sentó en el estrado. Habló con calma, con una dicción clara, usando términos psicológicos que sonaban muy profesionales e impresionantes. Sí, su señoría, comenzó Valencia respondiendo la pregunta del abogado Cromwell. Realicé observaciones del comportamiento natural de la señora Nala y su hija Saria durante los últimos 3 meses. ¿Y cuáles fueron sus conclusiones, doctora?, preguntó el abogado Cromwell. Valencia abrió sus notas. Mis conclusiones son muy preocupantes. Encontré un patrón de comportamiento en la señora Nala que tiende a ser inconsistente y emocionalmente volátil. Hay signos de un estrés emocional significativo. Valencia comenzó a detallar las mentiras una por una, convirtiendo los hechos en armas letales. Primera observación en un centro comercial. La señora Nala tiró bruscamente de Saraya y le habló en voz alta haciendo que Saraya llorara de miedo frente a la gente. Esto demuestra baja capacidad de autorregulación emocional. Nala cerró los ojos. Recordó ese día. Saria casi se lanzó hacia la escalera mecánica equivocada, y Nala había gritado y tirado de ella del susto. Saria, cuidado. No había sido enojo. Había sido terror de que su hija se lastimara, pero Valencia lo había convertido en abuso verbal. Segunda observación en un parque, continuó Valencia. La señora Nala parecía más absorta en su teléfono ignorando a Saria, que jugaba sola. Cuando Saria cayó, la señora Nala no lo notó de inmediato. Y cuando lo hizo, su reacción fue exagerada y tendió hacia la histeria, lo cual traumatizó aún más a la niña respecto a la caída. Otra mentira. Nala recordó que estaba enviando un mensaje sobre la lista de compras que Tremaine le había pedido. Saria tropezó y Nala se asustó genuinamente. Corrió de inmediato, la abrazó y la consoló. Su reacción fue la de una madre preocupada, no la de una histérica. Mi conclusión, dijo Valencia mirando al juez con una voz firme, es que la señora Nala no tiene la capacidad emocional estable para criar a una niña de 7 años. Hay fuertes indicios de síndrome de parentificación, donde la señora Nala proyecta inconscientemente su propia infelicidad y problemas emocionales sobre la niña. Por la salud mental de Saraya, recomiendo encarecidamente la custodia total para el padre, el señor Tremaine, quien es la figura más estable. La sala quedó en silencio. El testimonio de Valencia era muy poderoso, muy científico, muy destructivo. Nala lloró en silencio. Es una mentira, susurró al abogado Abernathy.
Todo es mentira. Ella es la amante de Tmain. Es ella. Cálmate, Nala, respondió el abogado Abernathy tensamente. No reacciones. Eso es lo que quieren. El abogado Abernathy se puso de pie para el contrainterrogatorio. Lo intentó. Doctora Valencia, ¿está usted segura de que puede hacer un diagnóstico tan serio basándose únicamente en observaciones a distancia? Valencia sonrió levemente. Al contrario, abogado. Las observaciones naturales sin que el sujeto lo sepa son las más precisas. No hay manipulación, es comportamiento real y puro. Usted fue pagada por el señor Tmain por este testimonio. ¿No es así? Fui pagada por mis servicios profesionales, abogado, no por mis conclusiones. Mis conclusiones son objetivas y se basan en datos de campo, respondió Valencia con astucia. El abogado Abernathy quedó en un callejón sin salida. Valencia había esquivado demasiado bien. Había cubierto todos los huecos. El juicio fue suspendido por el día. Nala salió de la sala con las piernas temblorosas. Se sentía destruida. Vio a Tmain sonriendo levemente, asintiendo hacia Valencia con una expresión de satisfacción. En el vestíbulo Nala se apoyó en la pared y sollozó. Perdimos, abogado. Perdimos. Ellos lo tienen todo. El abogado Abernathy guardó silencio por un momento. Luego miró fijamente a Tmain y a Valencia, que caminaban juntos a lo lejos, discretos, pero no lo suficiente para ocultarlo. Aún no, Nala dijo en voz baja con los ojos entrecerrados. Sé que algo no está bien. La forma en que ella lo mira cuando cree que nadie la ve no es la forma en que una psicóloga profesional mira a un cliente. El abogado Abernathy se volvió hacia Nala. Tenemos que averiguar quién es realmente esa mujer. Unos días antes de la próxima audiencia, el abogado Abernathy llamó a Nala a su oficina. Su rostro se veía cansado. La pila de papeles sobre el escritorio parecía más gruesa que antes. Nala, intenté rastrear el pasado de esa mujer, dijo el abogado Abernathy sin rodeos. El resultado es diferente a lo que esperábamos. El corazón de Nala se aceleró. ¿Qué quiere decir, abogado? Sus credenciales están limpias. Demasiado limpias, suspiró el abogado Abernathy, frotándose el puente de la nariz. Está registrada en la Asociación de Psicología. Tiene una clínica registrada. Toda la documentación es perfecta. ¿O es una psicóloga real que Tmain contrató para mentir por dinero? ¿O Tmain falsificó toda esta identidad impecablemente? La verdad es que no podemos atacarla acusándola de ser una psicóloga falsa. El tribunal descartaría nuestra alegación de inmediato. La breve esperanza que Nala tenía se desvaneció al instante. Entonces, no podemos demostrar que está mintiendo, no. Simplemente no podemos demostrar que no sea psicóloga. La única forma es refutar su testimonio. Y eso significa que tú tienes que testificar, Nala. El abogado Abernathy la miró seriamente. Tienes que contar tu versión completa: las fotos, las tarjetas de crédito, el comportamiento de Tmain. Y lo más importante, no debes alterarte emocionalmente. El abogado Cromwell definitivamente intentará provocarte. Querrá que te veas como una histérica frente al juez, exactamente como Valencia te describió. Nala asintió en silencio. Lo haré, abogado. Lo intentaré. Llegó el día. Era el turno de Nala de sentarse en el estrado. Después de prestar juramento, el abogado Abernathy comenzó con preguntas suaves, guiando a Nala para que contara su vida como ama de casa. Nala explicó con una voz que intentaba mantenerse lo más calmada posible. Habló de cómo dejó su trabajo para dedicarse al cuidado de Saraya. Explicó su rutina desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Sobre las fotos de la casa desordenada, Nala. ¿Puedes explicar el contexto?, preguntó el abogado Abernathy. Sí, abogado. Esas fotos las tomó Tmain hace unos 2 meses. Yo estaba gravemente enferma con fiebre alta durante 3 días. En ese momento apenas podía levantarme de la cama. Le pedí a Tmain que se encargara de la casa, pero dijo que estaba muy ocupado con el trabajo, así que la casa se desordenó. Yo no tenía energías para limpiar, explicó Nala. Y sobre los estados de cuenta de las tarjetas, era una tarjeta adicional a mi nombre, pero Tmain la tenía la mayor parte del tiempo.
Él decía que su tarjeta principal alcanzaba el límite por cuestiones de trabajo. Yo le creí. Nunca compré esos bolsos de lujo ni esas joyas. No sabía de esos cargos hasta que los vi en los documentos de la demanda. Nala dijo todo con honestidad. Vio que algunos en la galería empezaron a murmurar. Algunos la miraban con simpatía, pero el juez seguía en silencio. Su rostro era inexpresivo. Luego vino el turno del abogado Cromwell. El astuto abogado se levantó, alisó su corbata y caminó hacia el estrado con una mueca burlona. Nala comenzó con un tono falsamente dulce. Entonces, ¿quieres decir que tu esposo, el señor Tremaine, que trabaja duro y trae el dinero a casa, te tendió una trampa a propósito? Eso es lo que dices, yo. Yo no dije eso, tartamudeó Nala. Solo dije lo que pasó. Pero suena a eso. El esposo toma fotos de la casa sucia. El esposo usa la tarjeta de crédito. Todo es culpa del esposo. Parece que tú no tienes responsabilidad de nada. ¿Eres perfecta? Por supuesto que no. No soy perfecta, pero no soy un fracaso. No un fracaso, se burló el abogado Cromwell con desprecio. Nala, dijiste que estabas enferma cuando se tomaron esas fotos. ¿Tienes algún informe médico que pruebe que estuviste gravemente enferma durante 3 días? Nala permaneció en silencio. No fui al hospital. Solo tomé medicina de la farmacia. Pensé que mejoraría. Entonces no hay prueba. El ataque del abogado Cromwell fue rápido. Es solo tu palabra contra evidencia fotográfica real. Interesante. El abogado Cromwell pasó a otro tema: las tarjetas de crédito. Dices que tu esposo las usaba, pero la tarjeta está a tu nombre. ¿Alguna vez informaste al banco que se estaba usando indebidamente? No. ¿Alguna vez reprendiste a tu esposo? No. No dijiste nada. ¿No prueba eso que eres negligente e irresponsable financieramente? ¿O significa que aprobaste todas las compras? Confiaba en él. Era mi esposo, respondió Nala, su voz subiendo. Confianza ciega, espetó el abogado Cromwell. Una confianza que arruinó las finanzas familiares. Y ahora culpas a tu esposo. Yo no estoy culpando suficiente. El abogado Cromwell levantó la mano, regresó a su mesa y tomó una foto grande impresa. La levantó para que el juez y todos la vieran. Su señoría solicitó permiso para presentar la prueba P12. Los ojos de Nala se abrieron con horror. Era una foto de ella en su dormitorio unas semanas antes de que llegaran los papeles de divorcio, con el cabello despeinado, llorando y gritando. Señora Nala, ¿puede explicar esta foto?, preguntó el abogado Cromwell con un tono triunfal. Nala tembló violentamente. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. ¿No es esta una prueba real de lo que dijo la doctora? Valencia. Emociones volátiles. Histeria. ¿Es este el rostro de una madre competente? ¿No entiendes?, sollozó Nala. Sus lágrimas ahora corrían sin control. Esa noche Tremaine acababa de llegar a casa. Me llamó una esposa inútil. Dijo que yo era una carga. Me insultó. Dijo que no merecía ser la madre de Saraya. Me provocó. Así que lo admites, atacó el abogado Cromwell sin dejarla respirar. Admites que gritaste histéricamente. Admites que perdiste el control. Eres emocionalmente volátil. Exactamente como la doctora Valencia describió. ¿Verdad? No gritó Nala. Se levantó de su silla. Él me tendió una trampa. Tomó la foto en secreto después de lastimarme. Él es un demonio. Basta. El mazo del juez golpeó fuerte. Testigo, cálmese. Siéntese. Nala sollozó. Sus hombros temblaban. Volvió a desplomarse en su silla. Destruida. Todo destruido. Se había comportado exactamente como Tremaine y el abogado Cromwell querían. Parecía histérica. Parecía inestable. Parecía la imagen de la madre fracasada que ellos habían fabricado. Miró hacia el lado de Tremaine. Él tenía la cabeza baja, fingiendo una mueca de tristeza, como si estuviera herido por la inestabilidad de su esposa. El abogado Cromwell sonreía con autosatisfacción. El juez negó con la cabeza lentamente. Su expresión era clara. Ya había tomado partido. Ese día el juicio terminó con una destrucción total para el lado de Nala.
El abogado Abernathy intentó consolarla mientras salían, pero Nala se sentía entumecida. «Se acabó, abogado», susurró débilmente. Aquella noche fue la más larga de su vida. La audiencia de sentencia sería al día siguiente. Nala sabía que iba a perder. Iba a perder a Saria. Entró en la habitación de Saria. Su hija ya estaba dormida. Temain no estaba en casa, probablemente celebrando su victoria con Valencia por adelantado. Nala se sentó a los pies de la cama acariciando el cabello de su hija. Sus lágrimas cayeron silenciosamente sobre la mejilla de Saria, y la niña se movió un poco. Mami Saria abrió los ojos medio dormida. «Shh, vuelve a dormir, princesa», susurró Nala con la voz quebrada por el llanto. Abrazó a su hija con fuerza. Tal vez el último abrazo como madre con custodia. «Quiero que sepas que pase lo que pase mañana, mamá te ama muchísimo. Siempre». Sintiendo la tristeza de su madre, Saria la abrazó con fuerza. «Yo también te amo, mami». Nala soltó el abrazo lentamente. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. La esquina de la vieja tablet rota asomaba bajo la almohada de Saria. Saria la abrazaba incluso dormida. Nala no podía entender por qué su hija estaba tan obsesionada con aquel objeto roto, pero esa noche estaba demasiado destrozada para pensar más. Solo besó a su hija en la frente y salió a enfrentar el fin de su mundo. La sala del tribunal estaba más fría que de costumbre. El aire de la mañana era pesado y sofocante. Nala se sentó rígida en su silla con los ojos hinchados y vacíos. No había dormido en toda la noche. A su lado el abogado Abernathy miraba al frente con una expresión sombría. Sabía que había hecho todo lo posible, pero como Nala se enfrentaban a un muro gigantesco. El ambiente en el lado contrario de la sala era muy diferente. Temain lucía fresco y confiado en un traje nuevo. Sonreía de vez en cuando y compartía bromas discretas con el abogado Cromwell. La victoria estaba ante sus ojos. En la galería Nala vio a Valencia. La mujer estaba sentada con elegancia, vestida con un traje color crema, mirando a Nala con una sonrisa casi imperceptible, la sonrisa de la vencedora. El juez entró. La sala quedó en silencio al instante. El corazón de Nala latió tan fuerte que le dolió. En el asunto de la petición de divorcio número de registro caso de corte familiar, comenzó el juez formalmente. El tema de hoy es la lectura del veredicto, pero antes solicito que ambas partes presenten sus alegatos finales. El abogado Cromwell se levantó primero. Resumió su victoria con habilidad. «Su señoría», dijo el abogado Cromwell en voz alta, «durante este juicio hemos visto pruebas irrefutables, la evidencia fotográfica que muestra la negligencia de la señora Nala en las tareas del hogar, la evidencia financiera que demuestra su irresponsabilidad, y lo más importante, el testimonio de la eminente psicóloga infantil, la doctora Valencia, quien presentó de manera objetiva y científica la inestabilidad emocional de la acusada». El abogado Cromwell señaló a Nala. «Incluso fuimos testigos de la conducta histérica de la señora Nala en esta sala durante el último juicio, lo cual respalda el diagnóstico de la doctora Valencia y está claramente registrado». Luego se volvió hacia Temain. «Por otro lado tenemos al señor Temain, un padre capaz, exitoso financieramente y sobre todo emocionalmente estable, genuinamente preocupado por el futuro de su hija. Su señoría, la elección aquí es muy clara. No se trata de castigar a la esposa, sino de salvar a la niña. Por el bienestar de Saraya, ruego que conceda la custodia total a nuestro cliente, el señor Temain, y apruebe su solicitud de división de bienes». El abogado Cromwell se sentó con una sonrisa de autosuficiencia. Ahora era el turno del abogado Abernathy. Se levantó lentamente, miró alrededor de la sala sin mirar directamente al juez. Su señoría comenzó con una voz suave pero firme. «Lo que hemos presenciado aquí no es prueba. Es un asesinato de carácter. Una difamación muy bien planeada. Las fotos pueden mentir. Uno puede tomar una foto de la cocina del mejor chef del mundo en un mal momento y hacer que parezca sucia. Los estados financieros pueden manipularse especialmente cuando una de las partes tiene control total del dinero y la confianza de la otra. Y el testimonio experto.
El testimonio de una experta que solo observó a distancia y sacó conclusiones radicales a partir de unos fragmentos fuera de contexto. Es más fuerte que el profundo amor maternal que una madre ha cultivado durante 7 años. El abogado Abernathy miró directamente a Tremaine. Su señoría, no estamos salvando a una niña. Estamos presenciando cómo un esposo codicioso intenta deshacerse de su esposa, robarle sus bienes y arrebatarle lo único más precioso que tiene su hija. Nala es una buena madre. Su voz tembló ligeramente de emoción. No es perfecta, ninguna madre lo es, pero ha dedicado su vida a Saria. No permita que esta difamación tan bien tejida destruya ese vínculo. Le ruego que juzgue con conciencia. El abogado Abernathy se sentó. La sala quedó en silencio. Su argumento había sido excelente emotivo, pero Nala sabía que no era suficiente. El argumento del abogado Abernathy se basaba en la fe. El del abogado Cromwell se basaba en pruebas físicas y testimonio pericial. A ojos de la ley, el ganador ya estaba claro. El juez carraspeó, se puso las gafas y abrió el grueso expediente frente a él. Este era el momento. Habiendo revisado todos los documentos de ambas partes, escuchado todos los testimonios y considerado todas las pruebas presentadas, comenzó el juez con un tono inexpresivo. El corazón de Nala se encogió. El tribunal observa que el demandante, el señor Tremaine, ha presentado pruebas significativas con éxito. El juez continuó. Nala bajó la cabeza y cerró los ojos. Primero, la evidencia visual, es decir, las fotografías demuestran la negligencia de la demandada, la señora Nala, en la gestión del hogar. Segundo, la evidencia financiera demuestra un considerable desequilibrio de gastos en la tarjeta de crédito a nombre de la demandada. Cada frase era un cuchillo. Y lo más perjudicial, dijo el juez con un tono definitivo, es el testimonio de la testigo experta, la doctora Valencia, respecto al estado emocional de la señora Nala. Dicho testimonio fue lamentablemente reforzado por la conducta de la demandada en el último juicio, proporcionando al tribunal una imagen muy preocupante del entorno psicológico para el crecimiento de la menor. Nala comenzó a llorar en silencio. Ya estaba todo perdido. Tremaine miró a Nala y una leve sonrisa cruel apareció en la comisura de su boca. Valencia, detrás de él, se enderezó en su asiento lista para aplaudir, con todas las consideraciones mencionadas, y especialmente por el bienestar y la salud mental de la menor Saria. Continuó el juez. Levantó el mazo. Nala cerró los ojos, lista para escuchar la sentencia que destruiría su vida. El tribunal dictamina: «Deténganse». La voz era pequeña, pero cortó el silencio de la sala como un cuchillo. Era aguda y clara. Todos giraron la cabeza al unísono hacia el origen de la voz. En la puerta entreabierta al fondo de la sala estaba Saria. Estaba sola aún con su uniforme escolar. Evidentemente se había escabullido. El rostro de Tremaine pasó de la arrogancia al shock y al pánico. «Saria, ¿qué haces aquí? ¡Sal de aquí!», gritó desesperado. «¡Guardias, Saria, siéntate, princesa!». Intentó decir de nuevo con voz tensa, pero Saria no se movió. Entró en la sala. El sonido de sus pequeños pasos resonó sobre el piso de mármol. No miró a su madre, que estaba asombrada con la boca abierta. No miró a su padre, que estaba furioso. Miró directamente al juez. La sala, que un momento antes había estado en silencio esperando la sentencia, quedó congelada. El mazo del juez, que estaba a punto de caer, se detuvo en el aire. Los ojos del juez se abrieron mirando a la pequeña en la puerta. Nala se dio vuelta sintiendo que el corazón se le salía del pecho. «Saria», susurró con incredulidad. ¿Qué hacía su hija allí? ¿Quién la había traído? La reacción de Tremaine fue la más rápida. Su rostro, que un minuto antes estaba lleno de triunfo, se volvió pálido y sin sangre. Había puro terror en sus ojos. Saria gritó. Su voz ya no tenía el disfraz de calma. «¿Qué haces aquí? ¡Sal de aquí! Esto no es un patio de juegos». «¡Guardias! ¿Cómo puede entrar una niña aquí?», gritó Tremaine. Saria se encogió ante el grito de su padre, pero no retrocedió.
En cambio, caminó más adentro de la sala. Saria dijo: Tremaine, medio levantado, da la vuelta y siéntate ahora mismo. Su abogado, el abogado Cromwell, también estaba desconcertado. Se levantó y le gritó al juez: Su señoría, esto es una violación procesal. Este juicio es confidencial. Una menor no debería estar aquí ni interrumpiendo el procedimiento. Ordene a su personal que retire a la niña. Nala seguía paralizada. Estaba confundida. Una parte de su mente se rompía ante el hecho de que Saraya estuviera en ese lugar horrible. La otra parte temblaba de miedo. ¿Qué iba a decir Saria? ¿Acaso Tremaine había logrado envenenarla por completo? ¿Diría Saria ante el juez que prefería vivir con su padre? La sola idea hizo que Nala sintiera náuseas. Su señoría, por consideración. La voz del abogado Abernathy resonó de pronto, deteniendo al abogado Cromwell. Esta niña ha venido con un propósito evidente. Esto trata de su futuro. No podemos ignorarla. El juez levantó la mano. Su rostro era grave. Silencio todos. Su voz retumbó. Miró fijamente a Tremaine y al abogado Cromwell, silenciando sus protestas. Luego dirigió la mirada a Saria y su expresión se suavizó. Saria se acercó lentamente, sus pasos pequeños, resonando sobre el mármol silencioso. Se detuvo en el centro entre las mesas de los dos abogados. Miró directamente al juez sentado en su estrado. Su señoría, dijo Saria con una voz temblorosa pero lo suficientemente clara para toda la sala. Perdón por interrumpir. Está bien, princesa, dijo el juez con un tono más paternal. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te trajo? Va sola. Mi tía me trajo, pero yo me colé. Escuché a mi papi decir que mi mami es mala. Los ojos de Tremaine se agrandaron. Saria, cuida tus palabras. Silencio, señor. ¿Tremaine? Gritó el juez. Deje hablar a la niña. Nala se cubrió la boca. Las lágrimas empezaron a caer. Saria tragó saliva como reuniendo valor. Volvió a mirar al juez. Sus ojos puros y claros mostraban sinceridad. Papi dijo que mi mami es mala. Que mi mami se enoja mucho. Que mi mami no me puede cuidar. Continuó su voz temblando ligeramente. Nala cerró los ojos. Era el final. Saria iba a repetir todas las mentiras de Tremaine. Pero una frase hizo que Nala abriera los ojos de golpe. Pero, ¿puedo mostrarle algo?, dijo Saria mirando al juez con ojos suplicantes. Algo que mi mami no sabe. La frase quedó suspendida en el aire. Algo que mi mami no sabe. Nala frunció el ceño. ¿Qué quería decir? El abogado Cromwell se levantó de un salto. Su señoría, esto es absurdo. Una grabación hecha por una niña no puede usarse como evidencia. Es una invasión de privacidad grabada sin permiso. Esa grabación demuestra las mentiras de su testigo experta abogado Cromwell, replicó el abogado Abernathy con dureza. Esto es muy interesante. Basta de discutir. El juez golpeó su mazo. Sus ojos antes paternales brillaban ahora con intensidad. Había olido una gran mentira. Secretario, ayude a esta niña. Conecte ese dispositivo a las pantallas de la corte ahora mismo. No, gritó Tremaine desesperado. Apretó el borde de la mesa con los nudillos blancos. Objeción, su señoría. Esto es un montaje. Objeción anotada, señor Tremaine. Ahora siéntese, ordenó el juez. Un secretario se acercó rápidamente a Saraya y tomó con cuidado la tablet rota. Buscó un cable y momentos después las pantallas grandes de la sala se pusieron negras y luego mostraron la pantalla de inicio de la tablet de Saraya. Tremaine se cubrió la cara. Valencia detrás de él parecía temblar. Saraya, de pie junto al secretario, miraba la pantalla sin mirar ni a su madre ni a su padre. Estaba concentrada en su misión. Esta señaló. El secretario hizo clic. Apareció la miniatura de un video. Adelante, princesa, dijo el juez. Reproduce el video. Saria extendió su pequeño dedo índice y presionó el botón de reproducir. El video comenzó. La imagen tembló un poco. El ángulo era bajo, como si se hubiera grabado desde detrás de algo.
Una risita suave se escuchó. «Es nuestra sala», susurró Nala reconociendo el sofá y la gran maceta en la esquina. El video parecía grabado desde detrás de esa maceta donde Saria solía esconderse jugando a las escondidas. Y entonces, dos figuras entraron en la toma: T-Main y Valencia. No Valencia con el blazer profesional del tribunal, sino Valencia con ropa cómoda e íntima, el cabello suelto. T-Main entró riendo y abrazó a Valencia por detrás besándola en el cuello. Un murmullo ahogado llenó la sala. Nala se quedó helada sin aire. El perfume, las sospechas. Todo era verdad. La mujer que había dado falso testimonio para arruinarla era la misma que dormía con su esposo en su propia casa. Del otro lado, el abogado Cromwell miraba la pantalla con la boca abierta. Se volvió hacia T-Main con horror como diciéndole: «¡Nunca me dijiste esto!». En la galería Valencia bajó la cabeza intentando ocultar su rostro. Luego las voces en el video se escucharon claramente en la sala silenciosa. La voz de Valencia: «¿Estás seguro de que tu plan funcionará? Tu esposa es tan estúpida». La voz de T-Main riéndose con seguridad: «Estúpida y sumisa. No sospechará nada. Todo el dinero ya ha sido transferido a tu cuenta, bebé». ¿Estás seguro? Nala sintió que las piernas le fallaban. Su dinero, su cuenta conjunta, había sido transferido a la cuenta de Valencia. «Oh Dios», murmuró el abogado Abernathy a su lado con los ojos fijos en la pantalla. El video continuó. T-Main se sentó en el sofá y jaló a Valencia para sentarla sobre sus piernas. La voz de T-Main: «Cuando salga el veredicto mañana, obtendré oficialmente la custodia de Saria. Venderemos esta casa del infierno de inmediato y nos mudaremos a Suiza lejos de ella». La voz de Valencia coqueta: «Y Saria parece muy apegada a su madre». Esa fue la parte que más le dolió a Nala. Contuvo el aliento esperando la respuesta de T-Main. La voz de T-Main con desprecio: «Hola niña, es fácil de manejar. Solo dale una tablet nueva y se olvidará de su madre. Tú serás su nueva mamá, más inteligente, más exitosa y mucho más sexy». T-Main besó a Valencia apasionadamente en el video. «¡Basta! ¡Apáguenlo!», gritó T-Main lleno de furia. Saltó de su silla intentando correr hacia la mesa del secretario para detener el video. «¡Oficiales, reténganlo!», gritó el juez con ira. Los dos guardias de seguridad que vigilaban la puerta se movieron de inmediato. Lo sometieron antes de que pudiera avanzar, doblando sus brazos detrás de la espalda. T-Main se retorcía como un animal atrapado. «¡Déjenme ir! ¡No es verdad! ¡Está manipulado!», gritaba desesperado. «Siléncienlo», ordenó el juez. «Continúen el video. Quiero verlo hasta el final». El video siguió reproduciéndose ajeno al caos de la sala. Ahora era el turno de Valencia de hablar. La voz de Valencia: «Todavía estoy un poco preocupada. ¿Qué hay de mi testimonio como psicóloga? Y si el abogado de Nala lo refuta con sus propias observaciones». La voz de T-Main riéndose: «Ya lo preparé. La grabé la semana pasada cuando lloraba histéricamente. Recuerda, la volveré a provocar en el juicio. La insultaré hasta que explote. Gritará y llorará frente al juez». Nala sollozó. Recordó su testimonio, la foto, sus gritos. Él la había preparado todo. La voz de T-Main: «Una vez que se ponga histérica, tu testimonio parecerá perfecto. El juez verá con sus propios ojos que es una mujer inestable, una loca. Nadie le creerá. Le creerán a la doctora Valencia, la profesional». Finalmente, el video mostró a T-Main y Valencia brindando con copas de vino riendo. El video terminó, la pantalla se apagó. La sala permaneció en silencio durante unos segundos. Lo único que se escuchaba era el llanto ahogado de Nala y la respiración agitada de T-Main bajo el control de los guardias. Todos en la sala, el juez, los secretarios, el público e incluso el abogado Cromwell, miraban la pantalla negra con horror. Acababan de presenciar una conspiración maligna perfectamente planeada, fraude, perjurio, lavado de dinero y manipulación del proceso judicial. En la galería, varias personas comenzaron a voltear la cabeza buscando a Valencia. «Ahí está, es la mujer», gritó alguien. Valencia se dio cuenta de que estaba completamente expuesta.
Entró en pánico, se levantó de su asiento y corrió hacia la salida trasera. Zarya, la pequeña heroína que había estado observando el video recién reproducido, giró la cabeza. No miró a T-Main, que estaba sometido. Miró a su madre. Sus ojos puros se encontraron con los de Nala llenos de lágrimas. El juez, con el rostro rojo de indignación, levantó su mazo. No lo bajó suavemente, lo golpeó con fuerza contra el escritorio. ¡Silencio todos! La corte continúa. Oficiales, cierren todas las salidas. Nadie sale. Arresten a esa mujer, la doctora Tatra Valencia. Inmediatamente la sala cayó en un caos controlado. El golpe del mazo furioso del juez fue tanto una orden como una liberación de la tensión acumulada. Los dos guardias que acababan de someter a T-Main ahora lo arrastraron hacia una silla. T-Main ya no gritaba, solo jadeaba. Tenía los ojos desorbitados y su costoso traje estaba empapado de sudor. Sabía que todo había terminado. En la puerta trasera ocurrió otro alboroto. Valencia, en pánico, no podía abrir la puerta grande que el juez había ordenado cerrar. Tiró de la manija y empujó en vano. Una agente la interceptó rápidamente. Valencia colapsó en el suelo. Su máscara profesional había caído por completo. Ya no era la psicóloga calmada y convincente. Era solo una mujer asustada llorando histéricamente. Exactamente la imagen que había usado para incriminar a Nala. El karma había llegado demasiado rápido y con crueldad. «¡Tráiganla aquí!», ordenó el juez con una voz fría e implacable. Los oficiales arrastraron a la sollozante Valencia hasta el frente y la sentaron en el estrado de testigos que ahora parecía más el banquillo de los acusados. Al otro lado de la sala, el abogado de T-Main, el abogado Cromwell, parecía una figura de cera derritiéndose. Su rostro estaba pálido, su corbata torcida. Ya no miraba al juez. Miraba la pila de papeles frente a él sin respuestas. Su carrera y su reputación habían sido destruidas en un instante por el video de la tablet rota de una niña. Sabía que estaba implicado. Quizás no sabía sobre la aventura amorosa, pero sí sabía de las pruebas manipuladas y del testimonio preparado para incriminar a Nala. Nala seguía sentada. Observaba la escena como si fuera una película. Sus sollozos se habían calmado, reemplazados por un shock helado. A su lado, el abogado Abernathy le dio una suave palmada en la espalda, pero sus ojos estaban fijos en el juez, listo para el golpe final. Zarya estaba de pie, silenciosa junto al secretario. Era el centro de calma en medio de la tormenta. Solo miraba a su madre como asegurándose de que estuviera bien. El juez respiró hondo y alisó su toga. Miró a T-Main, a Valencia y luego al abogado Cromwell. «Señor T-Main», comenzó el juez con una voz tranquila pero aterradora. «Ese video es propiedad de su hija y fue grabado en su propio hogar. ¿Todavía quiere insistir en que está manipulado, T-Main?». Levantó la cabeza, el rostro vacío. Ella me tendió una trampa», murmuró. Era un último intento patético. Esa mujer Valencia planeó todo. Ella me sedujo. Al oír esto, Valencia gritó de inmediato. «¡Mentiroso! Tú me dijiste que lo hiciera. Dijiste que te casarías conmigo. Dijiste que transferirías todo el dinero a mi cuenta. Hice todo esto por ti. ¡Silencio!». El juez golpeó el mazo nuevamente. Los dos son iguales. Sus confesiones ya han quedado registradas en este tribunal. El juez se volvió hacia Valencia. «Señorita Valencia, usted se sentó en este estrado bajo juramento y dio un testimonio falso. Usó sus credenciales profesionales para destruir la vida de una madre y participar en un crimen. No solo violó su código de ética, cometió perjurio ante esta corte». Luego miró al abogado Cromwell. «¿Y usted, abogado Cromwell, sabía o debió haber sospechado que las pruebas que presentó, incluido este testimonio, eran falsas? Usted intentó provocar a la testigo en el último juicio para encajar con la narrativa falsa de su cliente. Ha deshonrado a esta profesión. Ordenaré al comité de ética que revoque su licencia». El abogado Cromwell inclinó la cabeza, incapaz de decir una palabra. Finalmente, el juez miró a T-Main. Su mirada era tan penetrante que parecía atravesarlo. «Señor T-Main, usted entró a esta sala exigiendo justicia.
Acusó a su esposa de fracaso de inestabilidad, exigió sus bienes, y lo más execrable, exigió separar a una niña de su madre. El juez levantó el expediente de la demanda de Tmain y lo sostuvo en alto. Repasemos su demanda. Primero, la acusación de que la esposa falló y descuidó el hogar. Falso. El video demostró que usted conspiró para difamarla. El juez arrojó una hoja al suelo. Segundo, la acusación de que la esposa era irresponsable y derrochadora. Falso. El video es una confesión de que usted robó dinero de su cuenta conjunta y lo transfirió a la cuenta de su amante. Eso no es difamación. Es robo. Arrojó la segunda hoja. Tercero, la acusación de inestabilidad emocional respaldada por un falso testimonio experto. Igual de falso. El video prueba que usted conspiró para provocarla a grabarla en secreto y usarlo para engañar a esta corte. Arrojó la tercera hoja. Su demanda completa, la voz del juez se elevó. Es un montón de basura basado en mentiras, codicia y adulterio. El tribunal desecha completamente la petición de divorcio presentada por el señor Tmain. El mazo cayó con fuerza, pero el juez no había terminado. Miró al abogado Abernathy y a Nala. La corte no termina aquí. Con base en esta nueva evidencia irrefutable, el tribunal dicta lo siguiente para proteger a la víctima. 1. El juez levantó un dedo. La custodia total de la menor Saria se concede incondicionalmente a su madre biológica, la señora Nala. Nala ahogó un jadeo. Las lágrimas que ahora corrían eran de alivio. Miró a Saria. 2. Continuó el juez. La demanda de divorcio del señor Tmain queda desestimada. Sin embargo, el tribunal sugiere que la señora Nala presente una contrademanda ahora mismo. Señora Nala, ¿desea divorciarse de su esposo, el abogado Abernathy? Susurró. Nala, con una voz temblorosa pero firme, miró directamente a Tmain, que ahora estaba derrotado con la cabeza baja. Sí, su señoría. Exijo el divorcio ahora. Bien, exclamó el juez. El tribunal concede el divorcio a la señora Nala por causa de adulterio y fraude cometido por el esposo. Custodia total para la señora Nala. 3. El juez se puso de pie. Todos los bienes a nombre del señor Tmain y la señorita Valencia quedan congelados inmediatamente. El tribunal ordena una investigación completa para rastrear todos los fondos robados de la señora Nala. La casa ocupada actualmente se declara propiedad total de la señora Nala y de Saria. Y 4. La voz del juez resonó en toda la sala. Con base en la evidencia del video y las confesiones realizadas en esta sala, ordeno el arresto inmediato del señor Tmain y la señorita Valencia por múltiples delitos, conspiración para cometer fraude, perjurio, robo doméstico y manipulación de evidencia en un tribunal de justicia. Llévenselos. Los guardias esposaron de inmediato a Tmain. El hombre que había entrado esa mañana con arrogancia, ahora era sacado con la cabeza agachada. Pasó junto a Nala sin atreverse a mirarla. Valencia también fue esposada. Sus gritos se apagaron dejando solo un rostro hinchado y descompuesto. Fue arrastrada fuera. Su carrera y su libertad habían desaparecido. Nala seguía sentada temblando. El abogado Abernathy sonreía de oreja a oreja. «Hemos ganado, Nala. Hemos ganado». Nala no podía hablar. Simplemente se levantó y caminó lentamente hacia el centro de la sala. Saria corrió hacia ella. Nala se arrodilló y abrazó a su hija como si abrazara a su salvadora. Lloró en sus pequeños hombros no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de una madre salvada por su pequeña heroína. Las secuelas del día del juicio se esparcieron como pólvora. La historia de la tablet rota fue noticia en todas partes. La historia del esposo codicioso, la psicóloga falsa y la heroína de 7 años dominó los noticieros locales durante semanas. Las primeras semanas fueron un borrón para Nala y Saria. El abogado Abernathy se encargó de todo. Por orden del juez, todos los bienes de Tmain y Valencia fueron congelados. La investigación demostró que Tmain había transferido casi $1 millón a la cuenta de Valencia durante el último año.
Todo el dinero fue incautado y devuelto a la nueva cuenta de Nala. La casa grande y fría ahora era oficialmente de Nyala. Pero Nala no podía quedarse allí. Demasiados malos recuerdos. Demasiadas sombras de Tmain y Valencia en cada esquina. Con el consentimiento del abogado Abernathy, Nyala vendió la casa. El dinero obtenido de la venta fue más que suficiente para empezar una nueva vida. El castigo para los villanos fue rápido y severo. Dada la abrumadora evidencia, Tmain fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude, robo y perjurio. Valencia, cuyos títulos como psicóloga resultaron ser reales pero usados de manera criminal, fue sentenciada a 8 años y su licencia profesional fue revocada permanentemente. El astuto abogado Cromwell fue inmediatamente inhabilitado por el Comité de Ética y enfrentó cargos penales por su participación en la conspiración. El karma había sido pagado por completo. 3 meses después de aquel día del juicio, se escuchaba la risa de los niños en un pequeño parque verde. Nala, con el peso de la preocupación desaparecido de su rostro, sonreía mientras observaba a Saria en el columpio. Se habían mudado no a una casa grande, sino a un apartamento modesto y acogedor de 3 habitaciones. Estaba lleno de fotos de ambas y olía a galletas que Nala había horneado. Nala había iniciado un pequeño negocio de catering desde casa. Sus habilidades culinarias, que Tmain siempre menospreció ahora, eran elogiadas por muchos. Los pedidos llegaban. Estaba ocupada y cansada, pero feliz. Era independiente. Mami Mira Saraya corrió hacia Nala, que estaba sentada en un banco del parque. Sus manos estaban sucias de tierra. Las flores van a florecer pronto. Nala sonrió acariciando el cabello corto de Saria. Vaya, mi hija es muy buena plantando cosas. Se sentaron juntas un rato disfrutando el sol de la tarde. Había una pregunta que Nyala no había tenido la oportunidad de hacer con calma. Princesa, comenzó Nala suavemente. ¿Puedo preguntarte algo? Que Mami Saria la miró con ojos claros. El video en la tablet, vieja. ¿Por qué? ¿Por qué lo grabaste? Saria guardó silencio un momento como si recordara. Porque no me gustaba la tía Valencia. ¿Por qué no te gustaba la tía Valencia? Fingía ser amable. Sonreía a Mami y hablaba contigo en el centro comercial. Pero cuando Mami fue al baño, le dijo a papá, tu esposa tarda demasiado. Y en el parque también. Ella me vio, pero le dijo a papá que Mami no me estaba mirando. Pero Mami sí me estaba mirando. Nala quedó sorprendida. Su pequeña hija era una observadora extremadamente aguda. Y esa noche, continuó Saria, papá. Dijo que estaba trabajando hasta tarde, pero escuché su coche regresar. Quería enseñarle mi nuevo dibujo. Pero cuando bajé, vi a papá entrar con la tía Valencia. Papá la abrazó de inmediato. Me asusté, así que me escondí detrás de la maceta. Entonces grabé desde allí. Sí usé la tablet vieja para grabar. Recordé que Mami dijo que si hay gente mala, debe haber pruebas. Y tenía la tablet conmigo. El corazón de Nala se calentó. Había olvidado que alguna vez dijo esas palabras. Pero princesa, preguntó Nyala de nuevo. Esta era la pregunta más importante. ¿Por qué no se lo dijiste a Mami? ¿Por qué lo guardaste en secreto? Saria bajó la voz. Papá dijo que Mami no debía saberlo. Nyala frunció el ceño. ¿Papá te dijo eso? ¿Sí? En el video, papá le dijo a la tía Valencia, mi esposa es estúpida. No se dará cuenta. Saria pensó que era un gran secreto porque papá dijo que Mami no debía saberlo. Así que lo guardé. No quería que papá se enojara si Mami se enteraba. Era la lógica pura de una niña. Ella había presenciado el crimen de su padre, pero lo guardó porque su propio padre le había dicho que su madre no debía saberlo. Entonces, ¿por qué lo mostraste en el tribunal? Porque el juez iba a llevarse a Saria lejos de Mami. Papá dijo que Mami es mala. Y la tía Valencia dijo que Mami es mala. Pero no es verdad. Los ojos de Saraya se llenaron de lágrimas. No quiero que me separen de Mami. Mami no es mala. Mami es la mejor mamá. Así que tuve que mostrarle al juez que papá y la tía Valencia son los malos. Nala ya no pudo contenerse. Abrazó a Saraya con fuerza. Lloró de alegría. Durante todo ese tiempo había soportado las acusaciones de Tmain
de que era una mala madre. Había dudado de sí misma, se había sentido destruida, pero frente a ella estaba la prueba más fuerte de que nunca había fallado. Había criado a una hija increíble, una niña pura y perspicaz, capaz de distinguir la verdad de la mentira. Una niña valiente con el coraje de actuar sola para proteger a su madre. Una niña con un sentido puro de justicia. «Gracias, princesa», susurró Nala en el cabello de su hija. «Gracias por salvarme». Saria la abrazó. «Te quiero, mami». «Yo también te quiero, Saria». Nala soltó el abrazo y miró el rostro brillante de su hija. Finalmente lo entendió. Ella nunca había fallado. Simplemente estaba criando a una heroína, y ahora ambas estaban libres para un nuevo comienzo. ¿Te gustó la historia y desde qué ciudad nos escuchas? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviando un super thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Gracias por tu dulce apoyo. Espero con cariño tus comentarios. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.